Muy buenos días. Hoy toca hablar de uno de los momentos más impactantes, intensos y cargados de emoción que se han vivido en la televisión española en los últimos tiempos. La mañana de hoy en Espejo Público ha sido cualquier cosa menos tranquila. Lo que comenzó como una emisión rutinaria se convirtió en un auténtico torbellino de tensión que sorprendió a colaboradores, equipo técnico y, por supuesto, a los espectadores que seguían el programa en directo. En el centro de esta tormenta televisiva se encontraron dos figuras emblemáticas del espacio: Susana Griso, la presentadora y rostro principal del programa, y Gemma López, una de sus colaboradoras más experimentadas. Lo que parecía una conversación más dentro del guión habitual del magazine terminó escalando a un cruce de declaraciones incómodo hasta el punto de generar un silencio denso y electrizante en el plató. La chispa que encendió la discusión fue una información divulgada esa misma mañana por la revista Hola, una de las publicaciones más influyentes en el mundo del corazón y la crónica social en España. La noticia en cuestión no era menor. Susana Griso había puesto fin a su relación con el empresario Íñigo Afán de Rivera. Según detallaba la revista, la ruptura se había producido meses atrás en términos amistosos, sin enfrentamientos ni conflictos públicos. Sin embargo, a pesar de la aparente cordialidad entre ambos, el hecho de que la información se filtrara en los medios de comunicación hizo que la presentadora se sintiera expuesta y molesta. Más aún cuando ese asunto privado comenzó a ser tratado en su propio programa, un espacio que, hasta ese momento, se había mantenido al margen del enfoque propio de los magazines de prensa rosa. Desde el primer instante en que la noticia salió a relucir en el plató, el gesto de Susana dejó entrever su incomodidad. Intentó disimularla con una ligera sonrisa, pero sus ojos reflejaban un claro desagrado. Aunque no interrumpió de inmediato la conversación, quedó claro que su estado de ánimo había cambiado radicalmente. Los colaboradores presentes en la mesa de debate se dieron cuenta de ello, especialmente Gonzalo Miró, Rubén Amón y Mariló Montero, quienes intercambiaron miradas de incertidumbre, sin saber si debían intervenir o mantenerse al margen. Antes de que Gemma López diera paso a la información, Susana trató de anticiparse y lanzó un comentario que, aunque en apariencia informal, escondía una advertencia clara. «Preferiría que os quedarais un poco más, porque lo que va a decir Gemma ahora no me hace ninguna gracia», expresó con un tono que intentaba ser ligero, pero que dejaba entrever una tensión contenida. El detalle no pasó desapercibido. Había algo en su manera de fruncir el ceño y en la rigidez de su postura que indicaba que no se sentía cómoda en absoluto con la dirección que estaba tomando la conversación. Llegado el momento, Gemma López tomó la palabra con la seguridad que la caracteriza. Su tono fue calmado, incluso medido, como si intentara evitar cualquier tipo de fricción. No obstante, por mucho tacto que intentara poner en su exposición, el tema era delicado y su simple mención bastó para desatar el conflicto. Sabemos que Susana siempre ha sido muy reservada en lo que respecta a su vida personal, pero esta mañana la revista Hola ha publicado en exclusiva que ella e Íñigo Afán de Rivera han decidido seguir caminos separados después de más de 2 años juntos. Como compañeros, creemos que es importante que sea ella quien tenga la oportunidad de confirmar o matizar esta información, porque al final es un asunto que la afecta directamente. Sé que estos momentos son complicados, pero la noticia ya está en todos los medios y es inevitable hablar de ello, expuso Gemma, con un tono que, aunque pretendía ser respetuoso, no logró aplacar la tormenta que estaba por desatarse. La reacción de Susana fue inmediata y tajante. Su expresión, que hasta ese momento había intentado mantener cierta neutralidad, cambió de golpe. La presentadora, visiblemente contrariada, dejó caer el bolígrafo que sostenía entre los dedos y cruzó los brazos en un gesto inequívoco de desaprobación. Respiró hondo, como si tratara de contener una oleada de emociones antes de hablar, pero cuando lo hizo, su tono fue más cortante de lo habitual. ¿De verdad estamos haciendo esto? Gemma, te lo pedí. Te pedí expresamente que no sacaras este tema. ¿Lo recuerdas? Tú misma me lo pediste cuando atravesaste tu divorcio, y yo respeté tu decisión sin cuestionarlo. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo conmigo?, recriminó con una mirada que reflejaba tanto enfado como decepción. El ambiente en el plató se volvió gélido. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Gemma, por su parte, pareció sorprendida por la intensidad de la respuesta, pero se mantuvo firme en su postura. Susana, entiendo perfectamente que no quieras hablar de esto, y créeme que lo respeto. Pero también sabes que es información pública, y aunque no nos guste, es parte de nuestra labor como comunicadores, replicó con tono pausado, intentando mantener la calma y evitar que la situación se desbordara aún más. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, las palabras de Gemma encendieron aún más la indignación de Susana. La presentadora, que hasta ese momento había intentado contener su enfado, no pudo seguir disimulando su frustración.
No somos un programa de cotilleos, Gemma. No estamos en Sálvame, ni en el programa de Ana Rosa, ni en ningún otro espacio que se dedique al entretenimiento a costa de la vida privada de la gente. Se supone que en Espejo Público tratamos la información con seriedad y rigor. Y esto que acabas de hacer, es puro sensacionalismo, exclamó, su voz temblando ligeramente a causa de la rabia contenida. El silencio que siguió a su declaración fue demoledor. Los colaboradores se miraban entre sí, sin saber qué decir. Nadie se atrevía a intervenir. La tensión en el plató era casi palpable, como si de un momento a otro la situación pudiera explotar aún más. Gemma López, lejos de querer prolongar la disputa, optó por no seguir con la confrontación. Su expresión mostraba incomodidad, pero no dijo nada más. Comprendió que insistir solo echaría más leña al fuego y que, en ese momento, la mejor opción era dar un paso atrás. Fue entonces cuando la dirección del programa decidió cortar el momento incómodo con una pausa publicitaria. En pantalla, la emisión se desvaneció con el anuncio de los patrocinadores, pero la tensión en el plató seguía latente. Durante la pausa, se dice que varios miembros del equipo intentaron calmar a Susana, quien, aún visiblemente afectada, optó por mantenerse en silencio y tomar aire antes de regresar a la pantalla. El plató quedó sumido en un silencio absoluto, como si de repente el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. Nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba ocurriendo. Ni los colaboradores, que se miraban entre sí con evidente incomodidad, ni los operadores de cámara, que apenas se movían, manteniéndose firmes en sus posiciones sin querer llamar la atención. Incluso los realizadores, que desde la sala de control debatían sobre si debían continuar con la emisión o cambiar de plano, parecían atrapados en una indecisión poco habitual en un programa en directo. La tensión era palpable, cortante, casi física, y no solo dentro del estudio, sino también para los espectadores que seguían el programa desde sus casas. Nadie esperaba que la situación escalara hasta ese punto. Lo que en un principio parecía una discusión más dentro del debate televisivo se había transformado en un enfrentamiento personal que ponía en juego una amistad de años. Gemma López, quien hasta ese momento había intentado mantener la compostura, sintió que la acusación de Susana era demasiado dura, demasiado personal. Su rostro reflejaba el impacto de las palabras que acababa de escuchar, pero aún así intentó defenderse. Yo no estoy aquí para hacer daño a nadie. He tratado el tema con el máximo respeto. No he revelado ningún detalle que pueda considerarse hiriente ni he realizado comentarios que puedan resultar ofensivos, replicó con firmeza, intentando que su voz sonara segura. Sin embargo, a medida que hablaba, su tono se tornó tembloroso y quebradizo. Sus labios se apretaban ligeramente, como si intentara contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Pero Susana, visiblemente dolida, no estaba dispuesta a ceder terreno. Su mirada, cargada de decepción y enojo, se clavó en la de su compañera. La traición que sentía en ese instante era demasiado grande como para simplemente dejarlo pasar. Me da igual cómo lo hayas abordado, Gemma. El problema no es el cómo, sino el qué. Lo has hecho. Me has traicionado, expresó con un tono más severo de lo habitual. Su respiración era entrecortada, sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Por primera vez en toda la discusión, su voz reflejaba una fragilidad poco común en ella. Yo jamás te haría esto a ti, añadió con un susurro cargado de reproche. En ese momento, la tensión se transformó en pura emoción. Gemma, que hasta entonces había logrado contener sus sentimientos, no pudo más y rompió a llorar en pleno directo. Sus hombros temblaban mientras intentaba recuperar el aliento, llevándose las manos al rostro en un gesto de vulnerabilidad absoluta. No era mi intención hacerte daño, te lo juro, murmuró, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero cada sílaba salía entrecortada por los sollozos. Mientras tanto, Susana intentaba lidiar con su propia frustración. Pasó la mano por su cabello en un gesto nervioso, como si necesitara un momento para ordenar sus pensamientos. Respiró profundamente, cerró los ojos por unos segundos. Cuando los abrió, su expresión reflejaba un torbellino de emociones. Se debatía entre el enfado, la tristeza y el desconcierto. No sé qué esperas que haga ahora, Gemma, dijo finalmente, con la voz rota por la emoción. Me has expuesto de una forma terrible, delante de toda España. ¿Qué se supone que debo decir después de esto? El plató entero seguía en estado de shock. Los compañeros de ambas parecían incómodos, sin saber si debían intervenir o mantenerse al margen. Algunos de ellos desviaban la mirada, otros fruncían el ceño, pero ninguno se atrevía a interrumpir.
Desde la sala de producción, los directores debatían frenéticamente qué hacer, conscientes de que lo que estaba ocurriendo era un momento de televisión crudo e inesperado. Fue entonces cuando, en medio de la conmoción, Gemma tomó una decisión repentina. Sus lágrimas aún corrían por su rostro cuando, con la voz temblorosa, anunció: «Lo siento, pero no quiero seguir con esto». Se levantó de su asiento con rapidez, y sin mirar atrás, salió apresuradamente del plató. Sus pasos resonaron en el suelo, mientras el resto de los presentes observaban en silencio cómo desaparecía tras la puerta del estudio. La cámara se quedó enfocando a Susana, quien permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Durante varios segundos, no dijo nada. Se podía ver cómo trataba de recomponerse, respirando hondo y apretando las manos con fuerza sobre la mesa. Finalmente, tras un profundo suspiro, habló con un tono más sereno, aunque aún cargado de emoción: «Esto es exactamente lo que no quería que pasara». El programa continuó, pero la energía en el estudio había cambiado por completo. La atmósfera seguía cargada de tensión, y aunque los colaboradores intentaron seguir adelante con el guión habitual, la discusión entre Susana y Gemma había dejado una huella imborrable en el ambiente. La audiencia, desde sus casas, estaba completamente conmocionada. Las redes sociales estallaron al instante, con cientos de comentarios debatiendo lo ocurrido. Algunos defendían a Susana, asegurando que tenía razón en sentirse traicionada. Otros apoyaban a Gemma, argumentando que simplemente había hecho su trabajo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que sucedería horas después. Cuando todo parecía indicar que la relación entre ambas había quedado completamente rota, las cámaras captaron una escena inesperada en los pasillos de la cadena. Fuera del plató, lejos de los focos y las miradas curiosas, Susana y Gemma fueron vistas en un rincón del edificio, conversando en voz baja. Al principio, la conversación parecía tensa. Sus gestos eran rígidos y evitaban el contacto visual. Pero poco a poco, a medida que los minutos avanzaban, sus posturas se relajaron. Hubo pausas prolongadas, miradas cargadas de significado y, finalmente, una sonrisa tímida que rompió el hielo. Y entonces, en un gesto que lo decía todo, se abrazaron. No fue un abrazo superficial ni forzado. Fue un abrazo genuino, lleno de emoción, que reflejaba todo lo que las palabras no podían expresar. Un gesto que demostraba que, a pesar del dolor, a pesar del desencuentro, su amistad era más fuerte que cualquier malentendido. Las imágenes no tardaron en volverse virales. En cuestión de minutos, se convirtieron en el símbolo de una reconciliación inesperada, de una conexión que iba más allá de las cámaras y los titulares. Aunque el enfrentamiento había sido duro, aquel abrazo dejó claro que, en el fondo, el respeto y el cariño entre ellas seguían intactos. Sin duda, fue una de las jornadas más impactantes y emotivas en la historia de Espejo Público *, un episodio que mantuvo a la audiencia al borde del asiento y que dejó una lección difícil de olvidar. En la televisión, como en la vida, los errores y las diferencias pueden generar heridas profundas, pero la amistad, cuando es verdadera, siempre encuentra la manera de sanar. Me encantaría que compartierais vuestra visión sobre todo este revuelo. ¿Cómo habéis experimentado esta controversia? ¿Qué os ha parecido este desencuentro? ¿Pensáis que, simplemente por trabajar en televisión, Susana Griso se convierte automáticamente en una figura de la prensa del corazón? ¿Consideráis que Gemma López ha actuado correctamente en esta situación? Me interesa muchísimo conocer vuestra perspectiva, así que os invito a dejar vuestras opiniones en los comentarios. Vuestras valoraciones son esenciales para enriquecer esta conversación y comprender mejor las distintas percepciones que existen sobre lo ocurrido. Por supuesto, si aún no formáis parte de esta increíble comunidad, os animo a que os suscribáis al canal ahora mismo. Es completamente gratuito y, de este modo, estaréis siempre informados de cada nueva publicación y de todos los vídeos que seguiré compartiendo para analizar cada giro inesperado de esta historia. Además, si este contenido os ha resultado interesante y os ha entretenido, me haría mucha ilusión que pulsarais el botón de me gusta, ya que ese pequeño gesto tiene un impacto enorme en el crecimiento del canal y me permite seguir generando material de calidad para todos vosotros. Vuestro respaldo es clave para que sigamos evolucionando juntos y para continuar ofreciendo contenido relevante y enriquecedor. Como siempre, os envío un enorme abrazo y os agradezco de corazón por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad que hemos construido juntos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, donde profundizaremos en las últimas actualizaciones y desvelaremos todos los detalles que sigan surgiendo sobre este polémico asunto. Hasta la próxima y mil gracias por acompañarme en esta fascinante travesía.